Ahora, abren sus Biblias a Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a estar leyendo un pasaje bien conocido. Y antes de leer, quiero darles un poco de contexto. Es bueno cuando estudiamos la Biblia de no solamente saber lo que está pasando en ese versículo, pero de tomar en cuenta el contexto del pasaje. Esta es una carta que Pablo escribió a la iglesia en Éfeso. Y si ustedes estaban cuando nosotros estudiamos las cartas que en el libro de Apocalipsis, hay una carta a la iglesia en Éfeso y recordarán que Éfeso era un centro comercial en el Imperio Romano en Asia Menor. Y también no solamente era un centro comercial, era un centro de idolatría. Había mucha obscuridad allí. Había un templo grande conocido como el templo de la diosa Artemisa, también conocida como la diosa Diana. Y era es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Así que Éfeso era una ciudad conocido por su idolatría, conocido por su inmoralidad. De hecho, cuando Pablo fue allí, él predicó el evangelio y el evangelio fue confirmado con milagros, señales y sanidades. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es más poderoso que el enemigo? Así que Pablo, cuando él estaba allí, echaba fuera demonios, y la gente que se convirtieron a Cristo trajeron a libros, muchos libros. Recuerden, esto pasó en Éfeso porque tenían libros donde ellos incluso se esforzaban a estudiar magia y brujería. Así que cuando se convirtieron a Cristo, hicieron una gran, ¿cómo se dice? Una gran fogata de todo, traer todos esos libros, ese material que usaban para la brujería. Hermanos, esto me dice algo. Estas personas se esforzaban en las cosas de tinieblas. ¿Cuántos más nosotros debemos esforzarnos en estudiar la palabra de Dios? Ellos tenían sus libros de magia, de brujería. Y cuando llegaron a los pies de Cristo, quemaron todo eso. Hermanos, hay que renunciar todo lo que tiene que ver con las tinieblas. Hay que renunciar, hay que quitar de nuestras vidas todo lo que estorbe la obra de Cristo en nosotros. Y que eso pasó en Éfeso. El Señor manifestó su gloria, su poder allí en esa ciudad. Esta carta, Pablo lo escribió como él escribió una gran parte de sus cartas. Él comienza hablando de la enseñanza. Por 3 capítulos, Efesios 1 al 3, él habla de la doctrina, la buena doctrina. Y comenzando en capítulo 4, él comienza diciéndoles cómo deben vivir. En otras palabras, dándoles la enseñanza y ahora tomando en cuenta estas verdades, así deben vivir, porque como hemos dicho antes, la enseñanza debe transformar nuestras vidas. La doctrina no solamente es para que nosotros seamos más inteligentes, que tengamos más conocimiento, no, es para transformación. Así que vemos comenzando en capítulo 4 de este libro, él comienza diciendo: ahora yo estoy preso y les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Así que él les dice: viven de una manera digna del llamamiento. Y luego él les comienza a decir varias maneras en que deben vivir en amor, deben vivir en la luz, deben andar en sabiduría, deben andar en el espíritu. Y él toca asuntos, luchas en que ellos se van a encontrar en su vida diario. Él habla sobre las relaciones en la familia, habla sobre el matrimonio, habla sobre la relación entre padre y hijo, habla sobre el trabajo. Son cosas que nosotros enfrentamos en nuestro día al día, ¿verdad? Y él les dice: así deben vivir, así deben enfrentar estas situaciones en su vida diario.
Y llegamos al capítulo 6 y este capítulo habla sobre la guerra espiritual. ¿Saben lo que esto me dice? Que Pablo entendía que la guerra espiritual va a ser parte de la vida diaria de un cristiano. Estamos en guerra. Estamos en guerra. Y si no reconocemos eso, puede ser que comenzamos a bajar la guardia. Y como soldados de Cristo tenemos que levantarnos como el ejército de Dios y nunca podemos descuidar nuestra armadura. Este es el capítulo que habla acerca de la armadura de Dios. Así que vamos a leer y no vamos a leer todo este pasaje, solamente vamos a tocar lo comienzo de esta enseñanza. Pero comenzando en versículo 10, Efesios 6 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Visteos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y versículo 14 comienza, dice: estad pues firmes. Vamos a orar, oren conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra siempre es relevante para nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor, que tú nos quieres ministrar en esta mañana. Padre, yo pido que me des una gracia, una unción fresca, Señor, para comunicar lo que hay en tu corazón, Señor. Te decimos, aquí estamos para recibir la semilla de tu palabra. Padre, yo pido que esa semilla lleve mucho fruto en nuestras vidas, fruto permanente, Señor. Ayúdenos, Señor, a recordar estas palabras. Ayúdenos a darte toda nuestra atención, Señor, en esta mañana, Señor, que haya en nosotros esa disposición de corazón a recibir, Señor, con reverencia tu palabra poderosa, y a ti sea toda la gloria. Amén. Amén. Hermanos, la primera cosa que quiero que notemos aquí es que estamos en guerra. El versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La naturaleza de esta guerra es espiritual. Hay una guerra invisible y muchas veces nosotros tenemos una tendencia de enfocarnos y pelear con lo visible y ignorar lo invisible. Pero esta mañana es un recordatorio, porque yo sé que la mayoría aquí ya lo saben, pero es un recordatorio que estamos en guerra. Somos soldados de Cristo y un soldado vive de una manera diferente que un ciudadano regular. Un soldado, cuando está en guerra, no puede darse el lujo de vivir una vida cómoda y sin disciplina. Un soldado, cuando está en guerra, no puede estar todo el día. Imagina, si hay una guerra, hay una batalla fuerte, el soldado no va a estar pasando todo el día en Netflix viendo cosas que no debe ver, ¿verdad? El soldado va a estar atento, el soldado va a estar cuidando, alerta, manteniéndose alerta a los ataques del enemigo. Un soldado vive diferente que un ciudadano regular. Un soldado tiene disciplina, se entrena, se esfuerza. Hermanos, hay que reconocer que estamos en lucha. En ningún momento la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que esforzarnos en esta vida de la fe.
La salvación es un regalo, lo recibimos por la gracia del Señor mediante la fe. No podemos ganar la salvación, pero eso no quiere decir que no hay un esfuerzo que nosotros debemos hacer en crecer en nuestra relación con el Señor. La Biblia nos enseña que debemos esforzarnos a presentarnos ante Dios como un obrero aprobado. La Biblia nos enseña que debemos esforzarnos a mantener la unidad y vivir en santidad. La Biblia nos enseña vez tras vez que debemos esforzarnos en nuestra búsqueda del Señor. La Biblia tampoco enseña que nosotros no tendremos que pelear batallas. Lo que la Biblia enseña es que nosotros cuando peleamos esas batallas, que nosotros no peleamos por la victoria, nosotros peleamos desde la posición de la victoria. Cristo ganó la victoria. Les voy a explicar. Cuando Josué estaba a punto de guiar a Israel, entrar en la tierra prometida, el Señor les dice, yo les he entregado la tierra. O sea, hay gigantes. Ellos contra esos gigantes no pueden. No pueden en sus propias fuerzas. Así que el Señor les dice, yo ya les he entregado la tierra. Pero ellos tenían que marchar, ellos tenían que cruzar el río Jordán. Ellos cuando cruzaron ese río Jordán, ellos tenían que enfrentar a esos gigantes y fortalecerse en el Señor y pelear las batallas. Hermanos, ellos no lo hicieron en sus propias fuerzas, pero sí tenían que entrar en la batalla dependiendo completamente de la ayuda y la fortaleza, el poder y la autoridad del Señor. Y es lo mismo con nosotros. Jesús nos ha dado la victoria, pero Él en su soberanía, Él no ha quitado todos los gigantes de nuestro camino. Él sabe que nosotros necesitamos ejercer esos músculos espirituales. Él sabe que nosotros necesitamos aprender a depender de Él y de sus fuerzas todos los días. Por eso en este pasaje Pablo nos dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, tenemos que fortalecernos en el Señor para que nosotros podamos estar firmes y resistir al enemigo. No podrás con tu propia fuerza. El diablo es poderoso, es más poderoso que tú, es más inteligente que tú, pero no se compara con el Señor. Lo creado no se compara con el Creador. Así que nosotros tenemos que fortalecernos y depender del poder del Señor y entender que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En Cristo tenemos la victoria, pero nosotros tenemos una responsabilidad en la batalla. ¿Cuál es nuestra responsabilidad en la batalla? Este versículo nos dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. También nos dice que debemos poner toda la armadura de Dios. También nos dice que debemos permanecer firmes. Debemos resistir el enemigo, porque vendrá un día malo. Mira el versículo 13. Habla de tomar toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. ¿Qué es el día malo? Nosotros siempre estamos en guerra y hermano mío, no quiero darle una mala noticia, no quiero desanimarles en esta mañana. Esta guerra, esta lucha va a continuar hasta que Cristo nos lleve de este mundo. No, nunca puedes bajar la guardia. Nunca. Así que la guerra va a seguir toda tu vida mientras estás aquí en esta tierra hasta que Cristo te lleve de este mundo. Pero no con la misma intensidad. Hay momentos en los cuales la batalla se pone más intensa. El día malo
Hay algunos que interpreten esto como los últimos tiempos. Puede ser. Hay otros que lo interpreten como un día, un ataque intenso, más intenso del enemigo. Quizá un momento de tentación. En que tú piensas, ay, ¿de dónde viene esto? Ahora la tentación es tan fuerte. O quizá es una cosa tras otra y que esas fuerzas de maldad van golpeando tu vida, golpeando tu casa, golpeando tu familia. Es un día malo. Es el día de batalla. ¿Y qué se tiene que hacer? Un soldado en el día de batalla tiene que tener toda la armadura puesta. Tiene que fortalecerse en el Señor, estar firmes y resistir el enemigo. Hermanos, para poder resistir, nosotros tenemos que renunciar a las cosas de las tinieblas. Como las personas, los cristianos en Éfeso, cuando vinieron a Cristo, había cosas en su vida antigua, que ellos tenían que quitar eso de su vida. No, ya no pertenece esas cosas de la oscuridad en la vida de un creyente. Habrá algo en tu vida que está estorbando tu relación con Cristo. No vale la pena aferrarte a eso. No vale la pena. Hay que renunciar todo lo que no agrada al Señor y fortalecernos en el Señor como soldados de Cristo. No peleamos con nuestra fuerza. Esa palabra fortalecerse quiere decir empoderarse. Es en el tiempo presente. Lo que quiere decir es que algo que tenemos que hacer de una manera continua. Todos los días tú necesitas ser empoderado por el poder de Dios. No podemos vencer al enemigo en nuestras fuerzas. Tenemos que hacernos fuertes en el Señor. El poder viene de Él. Y quizá alguien preguntaría, pues, ¿cómo? ¿Cómo me fortalezco en Dios? Alimentando tu espíritu y debilitando la carne. Alimenta tu espíritu. Todo lo que te ayuda a crecer en tu relación con Dios, eso es fortalecer tu relación con Él. Por ejemplo, la oración, el ayuno, leer la palabra, congregarte, estar con personas que te ayuden a crecer en la fe. Fortalezcanse en el Señor. Alimenten tu vida espiritual, tu relación con el Señor, y debilita la carne. En otras palabras, no alimentes la carne. Y tú vas a ser fortalecidos en el Señor. Yo creo que el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Lucas 4 nos dice cómo Él enfrentó el enemigo. En Lucas 4 dice que Jesús lleno del Espíritu, fue llevado por el Espíritu al desierto. Recuerden esta historia de la tentación de Jesús en Lucas 4. Y por 40 días, imagina el nivel de ataque aquí. Cristo en el desierto. Él no estaba en su casa ayunando en el sofá cómodo, no, en el desierto. Y dice la Biblia, con animales salvajes. Y el enemigo lo tentó vez tras vez. Jesús no había comido nada en 40 días. Pero dice la palabra que era tentado por Satanás y estaba con fieras y los ángeles le servían. Qué hermoso que el Padre despacha ángeles para cuidarnos, para ministrar a nosotros, para servir. Aún en esos momentos de desánimo, no olvides que el Señor tiene cuidado de ti. Él ha puesto ángeles para ministrar. Te ha dado su Espíritu Santo. Tú no estás solo en esta batalla, en esta lucha. Tú no estás solo, tú no estás sola. Jesús fue tentado por Satanás, estaba con los animales salvajes y los ángeles le servían.
40 días. ¿Y cómo respondió Jesús a cada tentación? Con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Hermanos, tenemos que renovar nuestra mente, nuestro pensamiento por medio de la palabra de Dios. Es la espada que Él te ha dado. Cada vez que el enemigo vino y quería desviar a Jesús, como que viene a ti y te quiere desviar del camino, ¿cómo debemos responder? Como respondió Jesús, escrito está. Esto es la verdad. Quizás dice, yo sé lo que me estás diciendo, pero yo sé que la palabra es la verdad. Escrito está. Y hermanos, después de esos 40 días en el desierto, ayunando, no haber comido, dice que Jesús volvió, después de esos 40 días, volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y enseñaba y era glorificado por todos. O sea, uno pensaría después de 40 días de batalla, quizá se sentía débil. No, dice que él volvió en el poder del Espíritu, porque él pasaba ese tiempo con el Padre. Dice Jesús, si necesitaba orar, hermanos, cuánto más tú necesitas depender del Padre y orar. Depender del Espíritu Santo. Fortalezcanse en el Señor. Jesús es el poder, la fuente de poder. Noten aquí en este versículo en Efesios 6, dice, fortalezcanse en el Señor. Aquí usa la palabra Señor. En otras palabras, autoridad suprema. Jesús es la autoridad suprema. Y cuando nosotros nos sometemos a Él, su poder y su autoridad fluye a través de nuestras vidas. Si tú quieres poder resistir al enemigo, tienes que someterte primero a Cristo, a la autoridad de Cristo. Él tiene que ser tu Señor. Tú no puedes solo con el diablo. Tú tienes que estar sometido cada área de tu vida al Señor Jesucristo. Santiago 4, versículo 7. Santiago 4, versículo 7 dice, sométense pues a Dios, resisten al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Sométense pues a Dios. Si quieres tener autoridad sobre el enemigo, tienes que primero someterte a Cristo, a la autoridad de Cristo. Cada área de tu vida. Y cuando estaba pensando en el mensaje de esta mañana, yo quiero hacernos, a que yo lo hago y que ustedes lo hagan también, que nos hacemos la pregunta, ¿habrá alguna área en mi vida que no está sometida al señorío de Jesucristo? Si habrá alguna área en que no está sometido al señorío de Cristo. Para pelear efectivamente, tenemos que someternos completamente a Jesús para tener el poder de resistir. Porque el enemigo quiere usar lo que hay dentro de nosotros para destruirnos. Antes de su arresto, Jesús dijo, viene el enemigo. Viene el príncipe de este mundo, pero después él dijo estas palabras, y él nada tiene en mí. Jesús pudo decir, el enemigo no tiene nada en mí. Hermanos, el diablo quiere usar lo que hay en nosotros para destruirnos. En otras palabras, el enemigo quiere usar esa área que no está sometida a la autoridad de Cristo. Esa área de desobediencia, el enemigo quiere usar eso para destruirte. Sométense al señorío del Señor Jesucristo y tú tendrás el poder de resistir el enemigo. Cuando Jesús estaba en esta tierra, hay muchas historias en los evangelios de su poder sobre las fuerzas de maldad. Uno de ellos se encuentra en Lucas 4.
Cuando Jesús estaba en una sinagoga, imaginen esto, había dentro de la sinagoga un hombre endemoniado. ¿Cuántos saben que los demonios pueden llegar a la iglesia también? Así que ese hombre con demonios estaba en la iglesia y estaba gritando con todas sus fuerzas. Y Jesús dice, cállate, sal de este hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. Y todos se asustaron, todos se quedaron asombrados, asustados. Y dijeron esto, dijeron, ¿qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder da órdenes a los espíritus malignos y salen. Cristo tiene el poder y tiene la autoridad de dar órdenes a espíritus malos y se salen. Y cuando nosotros estamos sometidos a la autoridad de Cristo, Él nos ha delegado su poder y su autoridad. Entonces, el mismo poder que Cristo tenía cuando Él echó fuera ese demonio de la sinagoga, opera en nosotros. Ese poder de Cristo que opera en nosotros por medio del Espíritu Santo, si estamos sometidos a su autoridad. Si estamos en Cristo. Noten el versículo que leímos en Efesios 6. Dice, fortalezcanse en el Señor. ¿Dónde está el poder? En el Señor. Y si quieres operar con ese poder sobre el enemigo, tienes que permanecer en el Señor. Hermanos, allí es el secreto de vivir una vida cristiana victoriosa. Permanezcan en el Señor. Nada puedes hacer sin Cristo. Pero con Cristo todo es posible. Él te da autoridad y te da el poder. Cuando Cristo estaba en esta tierra, Él envió sus discípulos. Lucas 9, versículo 1 dice que Él reunió a los 12. Y dice que Jesús les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Hace lo mismo con nosotros. Cristo tiene todo el poder y toda la autoridad. Y Él nos delega ese poder. Así que el mismo poder que Él usó está fluyendo a través de nosotros. No tienes que tener miedo de un demonio si estás en Cristo. Si estás en Cristo, hay gente que tiene más temor del demonio que tienen de Dios. Si tú estás en Cristo, Él te ha dado poder y autoridad. Hay una diferencia. Autoridad es el derecho legal para hacer algo. Poder es la capacidad para hacer algo. Les explico. Si hay un bloque de concreto y si es muy pesado y yo no lo puedo mover, yo no tengo la fuerza, yo no tengo poder para mover eso, yo no tengo la capacidad de hacerlo, y después viene un hombre que tiene muchos músculos y él me ayuda a moverlo, probablemente va a pasar lo que ha pasado muchas veces aquí cuando estamos moviendo cosas, como el otro día estuvimos moviendo algo y yo no podía levantar. Lo que estuvimos moviendo era muy pesado para mí. Y vino uno de los jóvenes que tiene muchos músculos y él lo levantó. Y yo caminaba con mis manos sobre esa cosa. Pero realmente no eran mis músculos, no era mi poder que estaba sosteniendo eso. Eran los músculos de ese varón. Lo mismo pasa con el Señor. Nosotros tenemos que caminar por fe, tomar esos pasos. Tenemos que entrar en la lucha, pelear las batallas. Pero no es con nuestro poder, es con el poder del Señor. Es su poder que opera en nosotros. Él nos da esa capacidad. Así que si yo voy a levantar ese concreto, yo no puedo, pero hay un poder que viene de Dios que nos ayuda. Ese es poder. Autoridad es diferente. Autoridad es el derecho legal de hacer eso. Vamos a decir que hay un bloque de concreto aquí, y si alguien dice, ay, tú no tienes autoridad de mover eso, pero luego viene el dueño
del edificio y dice, no, yo te digo que sí puedes, yo te doy la autoridad. La autoridad es el derecho legal de hacer eso. Cristo dio a sus discípulos la autoridad, el derecho legal sobre el enemigo de echar fuera demonios y les dio el poder. Tú tienes los dos, pero están en Cristo, solamente en Cristo. Por eso este pasaje nos dice: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. No es con tu fuerza, es con la fuerza del Señor. El Salmo 18, versículo 39, el salmista dice: pues me ceñiste de fuerzas para la pelea. Yo no sé qué luchas tú estás enfrentando hoy, qué gigantes. Yo sé que lo que sí sé es que todos tenemos luchas. Porque hay guerra. Y yo les quiero animar en esta mañana de fortalecerse en el poder del Señor. Reciben ese poder de Él. Pablo decía: yo he peleado la buena batalla. Hay una batalla de la fe. Hermanos, nosotros no podemos darnos el lujo de comportarnos como se comportan los que están en este mundo. Cuando somos soldados de Cristo, el ejército de Dios se tiene que levantar, fortalecerse en el poder de Dios, en el Señor. Hermanos, eso viene de la presencia de Dios. Hay un pasaje que leímos recientemente en la lectura, 1 de Crónicas 16, versículo 27. Ay, cómo me ministró este versículo. Dice: alabanza y magnificencia delante del poder y alegría en su morada. Hay poder y hay alegría, gozo en la presencia de Dios. Así que ese poder, esa autoridad viene cuando estamos sometidos a la autoridad de Cristo. Y cuando nosotros decidimos buscar su presencia, fortalecernos en Él, alimentando el espíritu y debilitando la carne. No podemos estar alimentando la carne, los malos deseos, y ser fuertes en el Señor. Si vamos a ser fuertes en el Señor, tenemos que alimentar el espíritu, resistir al enemigo. En la presencia de Dios, Él te va a dar fuerza para la batalla. Él va a renovar tus fuerzas. Y tú puedes, aún en presencia de tu enemigo, tú puedes disfrutar la comunión con el Señor. Como dice el salmista: adereces mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aún en presencia del enemigo, el salmista podía disfrutar de la comunión con el Señor. Y el Señor renueva nuestras fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Él quiere que tú te fortalezcas en Él. El poder, la autoridad viene de Cristo. Póngase de pie. Vamos a orar. Y hermanos, un soldado de Cristo es que se levanta en la batalla, pelea la batalla en oración. Y yo quiero que nosotros en esta mañana, que nosotros podemos poner en las manos de Dios esas luchas que estamos enfrentando. Y primero, si habrá una área en tu vida que no está sometida a la autoridad de Cristo, si hay algo en ti que el enemigo quiere usar para destruirte, y eso pasa con todos, vamos a pedirle al Señor que nos perdona, que nos limpia, y vamos a entregar eso al Señor. Señor, yo te entrego toda mi vida. El altar está abierto, hermanos. Yo te invito a unirse conmigo. Pasen aquí, hermanos, los que pueden, y vamos a entrar en un tiempo de oración.
La batalla se pelea en oración, así que vamos a orar con autoridad. Vamos a orar como soldados de Cristo. Cuando uno está en guerra, no se puede poner flojo. Tenemos que deshacernos de toda pereza espiritual y levantarnos como soldados de Cristo. Hay un mundo que necesita la luz de Cristo. Y esa luz está en ti. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Cristo, que tú viniste para deshacer las obras del diablo. Gracias, Señor, que tú tienes todo el poder y toda la autoridad. En este momento venimos ante tu trono y Padre, pedimos perdón. Si hay una área de rebelión en nosotros, perdónanos. Si hay algo en nosotros que no está sometido a tu autoridad ahora mismo, nos sometemos. Iglesia, yo les voy a ser honesta, esto es algo que yo tengo que hacer vez tras vez. Yo tengo que decirle al Señor, Señor, hoy me someto. Y a veces, muchas veces al día tengo que decirle, Señor, me someto mi carne a ti, Cristo, sométense a Dios. Nos sometemos a ti, Señor. Cristo, tú dijiste que el enemigo iba a venir a ti, pero tú dijiste, no, él no tiene nada en mí. Señor, ayúdenos, Señor, que no haya nada en nosotros que el enemigo pueda usar para destruirnos, Señor. Quita, Señor, cualquier práctica que no te agrade. Así como los hermanos en Éfeso quemaron esos libros de hechicería, Señor, que nosotros podemos renunciar todo lo que no te agrade. Y gracias, Señor, que tú nos has dado poder y autoridad cuando estamos sometidos a ti. Padre, decidimos fortalecernos en ti, Señor, levantarnos como soldados, no bajar la guardia. Y si hemos bajado la guardia, en este momento, Señor, decidimos tomar toda la armadura de Dios, de tomar esas armas espirituales y entrar en la lucha, entrar en esa pelea con autoridad y con poder. Con autoridad y con poder. Y decimos al enemigo que él tiene que salir. Él tiene que salir de nuestras casas, tiene que salir de nuestras vidas. Echamos fuera, Señor, todo estorbo. Shanda kiria tokora vacía la bacanda. Hermano mío, ora con autoridad, ora como soldado. Y no solamente en este momento, todos los días tienes que levantarte a estar preparado para la batalla como soldado de Cristo. No con flojera, con esfuerzo, con empeño, fortalecidos, empoderados por el Espíritu Santo. Levántense, ejército de Dios. Levántate, soldado de Cristo. Toma esa armadura. Toma la espada del Espíritu. Resisten el enemigo. Él tiene que huir. Tiene que huir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Sigue orando. Como soldado, como ejército de Dios. Peleando esa batalla en oración. No con tu fuerza, pero con la fuerza del Señor. Peleando desde una posición de victoria. No estás rogando por la victoria. Cristo ya ganó la victoria. Tú estás peleando desde una posición de autoridad. Estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. La autoridad viene de tu posición en Cristo. Gracias, Señor. Ora con autoridad. Shanda kirio tu.